Bien, hermanos, hemos aprovechado este mes de noviembre para hablar algo que tiene que ver con el tema de la mayordomía, de lo que hablamos hace 8 días, que es un tema muy amplio, ¿no? Reconocer que somos administradores de Dios sobre todas las cosas en este mundo, administradores del tiempo, administradores del dinero, administradores de la familia, todos somos mayordomos de Dios. Y hay un tema, hermanos, que yo lo he tocado tal vez unas 2 veces quizás, y que es bueno, me ha parecido volver a tocarlo y recordarlo, porque es que tiene preciosas enseñanzas para nuestra vida personal. Vamos a mirar entonces aquí, a tener listo el Evangelio de Juan en sus Biblias. Allí vamos ahorita a referirnos a un pasaje del Evangelio de Juan. Bueno, en este pasaje que vamos a leer, dice que aproximadamente una semana antes de la crucifixión, el Señor iba camino hacia Jerusalén y se detuvo en un pueblo cercano a Jerusalén que se llama Betania. Y allí vivía Lázaro con Marta y María, la familia. Lázaro, el que había sido resucitado de entre los muertos. De manera que le hicieron una cena al Señor en casa de un leproso llamado Simón. Probablemente había sido sanado por Jesús. Pero allí ocurrió un incidente que el Espíritu Santo quiso que quedara registrado para nuestra instrucción. En esa cena donde asistió el Señor, se entrelazaron una serie de sentimientos opuestos. Allí estaban unos que adoraban al Señor y estaban felices porque el Señor estaba con ellos en esa cena tan especial. Pero habían otros murmurando. No siempre no falta el que murmura, ¿no? El que no está de acuerdo. Y el objeto de la discordia era una ofrenda. Ese era el tema de discusión, una ofrenda. Ahora sí, en Juan 12:1 vamos a mirar. Juan 12:1. Lo que acabo de decir. Juan 12:1 dice lo siguiente: 6 días antes de la Pascua, y en ese 6 días antes de que él fuera crucificado, él iba hacia Jerusalén. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió, es decir, frotó los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Ahora, esta María era la misma que se había sentado en otro episodio a los pies del maestro para escuchar la palabra, mientras su hermana Marta servía a la mesa. Era una familia piadosa, ¿no? De manera que, ¿qué demostró María con esta actitud? Ella dio sin importar el costo, ¿verdad?
Ahora, parece que en el Oriente en esa época era muy común que cuando llegaba un viajero conocido de alguien y el anfitrión ordenaba a sus criados que le lavaran los pies, era un gesto como de hospedaje y de aprecio. En esta ocasión el Señor pues no hacen eso, pero sí tiene esta mujer semejante detalle, tan impactante, ¿no? Pero esa acción de María muestra su profunda devoción y muestra que tenía un corazón agradecido y generoso. Dice aquí que el perfume parece que era una especie de ungüento, era de mucho precio, de nardo puro, y dicen que había sido traído de la India por los comerciantes, porque allí en la Palestina no se fabricaba ese tipo de perfume. Y claro, era una gran cantidad. Otro evangelio, el de Marcos, dice que ella rompió un frasco de alabastro, es decir, una especie de jarra de yeso, donde estaba el perfume. Y María lo rompe y empieza a derramarlo sobre la cabeza de Jesús. Y también sobre los pies. Y todo eso es una muestra de gratitud, y ella hace un presente especial de lo mejor que tenía, algo costoso, y no le importó el precio, sino que su intención era adorar al Señor, reconocerlo como su Dios, su Señor, y con un corazón muy agradecido. Es una escena impactante. Ahora, pero de ahí se desprenden una cantidad de lecciones para nosotros. Por ejemplo, una es, uno no está dispuesto a obedecer al Señor y darle lo más precioso si primero uno no le ha entregado el corazón, si uno no ha entregado su vida de corazón a Dios. ¿Cómo uno puede amarlo y ser tan agradecido? María era así. Pero también dice aquí la Biblia que ella dio como anticipándose a su muerte. La casa de Simón dice aquí que se llenó de la fragancia y se esparció por todas partes. Y ante las críticas que habían allí, Jesús la defendió a ella, porque en el versículo 7, si avanzamos un poco y ya regresamos, dice lo siguiente: entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, para el día de mi sepultura. Ahora, probablemente el cuerpo crucificado y sangrante de Jesús olía a una perfume, porque fue 6 días antes. Y era algo muy, muy especial, esa fragancia. Probablemente María lo había comprado y guardado porque sabía que Jesús iba a ser crucificado, porque él lo había predicho ya muchas veces. Y recordemos que la costumbre en Oriente era embalsamar a los cadáveres y untarlos con estos aromas y estas especies importantes antes de ser sepultado. De manera que María quiere rendir ese tributo al Señor antes de que eso suceda. No quiere perder esa oportunidad que tiene en esa cena donde fue el invitado. Quiere dar lo mejor al Señor en su gesto de agradecimiento. Pero también ella dio como demostración del amor al Señor. Este relato está en otros evangelios, por ejemplo en el evangelio de Mateo, no lo vamos a leer, pero dice allá que él añadió otra cosa. Mejor miremoslo, Mateo 26:10. Mateo 26:10. Está un relato paralelo
Hay varios relatos en los evangelios. Aquí en Mateo 26:10 dice lo siguiente, es el mismo relato. En el Mateo 26:10 dice, y entendiéndolo Jesús, ¿entendiendo qué? Pues que todo lo que estaba sucediendo, les dijo a los que estaban ahí murmurando, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Ha hecho conmigo una buena obra. Y en griego, en el idioma griego, aparece una palabra que ha sido traducida como buena obra, y es la palabra hermosa. O sea, en otras también se puede leer entonces, esta mujer ha hecho una obra hermosa, le dice Jesús. Ella amaba al Señor por la salvación que le había dado, y realmente era poco lo que ella pudiera dar a Dios. Entonces, hace esto con el Señor. Cuando uno ama al Señor, uno hace las cosas de esa manera, con gratitud, lo mejor, con desprendimiento, con generosidad. Y eso brota del corazón nuestro porque hemos conocido su gracia salvadora. Y lo hacemos sin esfuerzo, porque tenemos un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero como hemos dicho, mientras María y sus amigos estaban gozándose allí con esa ofrenda, otros estaban murmurando. Y entonces alguien hace una observación capciosa, ¿no? ¿Qué es una observación capciosa? Es cuando alguien hace un comentario, digamos como de doble filo, para hacer dudar o comprometer a los que están escuchando, ¿no? Y entonces hace una observación, ahora sí vamos al versículo 4 de Juan 12, donde estamos, Juan 12, ¿no? Dice, la casa se llenó del olor del perfume, y el 4 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, ahí está Judas. Dijo, el que le había de entregar, porque Judas fue el que lo traicionó, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Esa fue la observación capciosa, ¿no? Para sembrar el descontento entre los que estaban allí. Y lo que está diciendo él es, ofrendar así es un desperdicio. Pero ¿qué se esconde detrás de ese comentario capcioso de Judas? El egoísmo. María fue generosa y agradecida, Judas era egoísta. Y alguien dijo justamente que cuando uno es egoísta no puede soportar la generosidad de los demás. Judas amaba de verdad a los pobres, porque aquí dice, qué desperdicio. Eso vale 300 denarios. ¿Por qué no mejor repartirle esa plata a los pobres? ¿Será que Judas amaba de verdad a los pobres? Y para que no nos confundamos, Juan hace una anotación abajo inmediatamente en el versículo 6. En el 5 dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y el 6 dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y obtenía de la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Fue por eso que lo dijo. Ese era el carácter de Judas. Este traidor consideraba que la generosidad hacia el maestro era un despilfarro. ¿Y qué había en la mente de Judas cuando dijo eso? El amor al dinero. En vez de alegrarse con la ofrenda de María, lo que hizo fue empezar a hacer cuentas de cuánto hubiera podido valer ese perfume. Y él dijo, vale 300 denarios.
Y los que han estudiado esto dicen que 300 denarios era lo que se ganaba un jornalero en un año. Pero para Judas eso era injustificable, aunque así María hubiese sido rica. Parece que era rica porque un pobre no tenía un perfume de esos. Por eso él dijo es un despilfarro. Ahora, el Señor no está hoy en cuerpo presente para que podamos ungirlo con un perfume, pero está presente en el Espíritu Santo, pues está con nosotros, está entre nosotros como iglesia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos su cuerpo. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, somos miembros de sus miembros y Él es la cabeza. Así que ofrendando a la iglesia, ofrendamos a Él. Sin embargo, como ayer, así hoy hay quienes piensan que eso de dar a la iglesia, eso es demasiado. Y algunos dicen, bueno, una cosa es el Señor y otra cosa es la iglesia. Yo amo mucho al Señor, pero la iglesia es otra cosa. Pero ¿sabe qué le dijo el Señor a Saulo de Tarso, o sea, a Pablo, cuando él iba camino a Damasco? Que dice la Biblia que se le apareció el Señor a Pablo que iba con sed de sangre matando cristianos. Dice que dio un fulgor y cayó de rodillas, quedó ciego y oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿A quiénes estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. Sin embargo, Jesús le dice a él, ¿por qué me persigues? Porque es que perseguir a la iglesia es atacar al Señor mismo. Bendecir a la iglesia es bendecir al Señor mismo. Amar a la iglesia es amar al Señor mismo. Contribuir a la iglesia es contribuir a los intereses del Señor, porque Él es el que está edificando su iglesia. Yo no estaría aquí ni ninguno de nosotros si Él no estuviese aquí. Entonces, lo que es con la iglesia es con el Señor. De manera que, ¿cómo nosotros podemos decir que una ofrenda para Él es un desperdicio, como la que dio María? Y entonces Judas dice lo siguiente, dice, es mejor dar a los pobres. Ahora, aquí Judas descubre su hipocresía. Él quiere hacer ver a los demás discípulos que lo que él dice es porque él sí ama a los pobres. Él tiene una honda preocupación por los pobres. Está tratando de decir eso, ¿no? María podía haber vendido ese perfume, ese ungüento y haber entregado el dinero. ¿A quién? A Jesús y los apóstoles. Mejor. ¿Por medio de quién? Por medio de Judas. ¿Y por qué? Porque es que Judas era el que administraba la plata, era el que manejaba el dinero, era el tesorero. De manera que él lo que está diciendo es, mire, yo sí sé cómo se maneja la plata, no la despilfarro. Yo sé cómo se maneja el presupuesto, dénmelo a mí, que yo tengo un corazón muy generoso. Yo sí me preocupo por los pobres. Pero según el otro evangelio, Marcos, parece que eso era falso y él lo que hizo fue desanimar a otros que estaban aliados con él. Y el evangelio de Juan, inspirado por el Espíritu Santo, registra que el hipócrita del Judas era un ladrón y robaba de las ofrendas. Ahora, la verdad yo he visto que los que hablan de ayudar a los pobres son los que menos lo hacen. Hay otros que dicen que aman a los pobres y no ayudan como debieran hacerlo.
Y hay otros que dan algo, pero tratando de amortiguar su conciencia culpable, que los acusa de su avaricia. Entonces dice, yo doy algo para que Dios me mire, que soy buena persona, y mire, yo ayudo allí, ayudo allí. Pero no lo están haciendo de corazón y para la gloria de Dios. Y entonces en todo eso se ve la hipocresía religiosa, ¿no es cierto? El hipócrita del Judas realmente tiene un corazón malo. Por eso él se decepcionó y dice que inmediatamente después de esa cena, lo dice Mateo 26:14, Mateo 26:14, donde está el otro relato, ¿no? Inmediatamente después, ¿qué hizo? Vamos a leerlo en Mateo 26:14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Judas le dice a los sacerdotes, bueno, yo sé dónde está, ¿cuánto me dan? Hagamos un negocio aquí y yo se lo entrego, captúrenlo. Un traidor. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Es decir, estaba buscando el momento preciso para entregar al Señor. Para entregar al Señor y cumplir con lo que había en su corazón. Entonces él traicionó al Señor por su dinero, por el dinero. Y demostró que el amor por los necesitados era falso. Entonces, mientras unos están adorando al Señor en esa cena, otros están murmurando. Y Judas, mire lo que están haciendo, mire, esa plata se necesita, repartámosla entre los pobres y otros, ¿verdad? ¿No es cierto? No, qué despilfarro. Pero María sabía lo que estaba haciendo porque estaba agradecida con el Señor. Y entonces Jesús interviene y hace una aclaración, versículo 7, donde estamos. Jesús interviene. ¿Y qué dice el Señor en el versículo 7? Él dice, déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto, como ya lo explicamos. Y dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis, dice el Señor. No le quedan sino, en este mundo no le quedan sino unos 6 días de vida, porque iba a ser crucificado. Pero cuando el Señor dice, déjenla, a los pobres ustedes siempre los tendrán, ¿qué está queriendo decir el Señor? ¿Qué quiso decir con eso? Que servirlo a Él y amarlo a Él es más importante que el cuidado de los pobres. ¡Ay! ¿Está diciendo el Señor entonces que a Él no le importan los pobres? No, no es eso. Porque el Señor siempre se preocupó. Por eso alguien decía justamente que Dios debe amar mucho a los pobres porque ha hecho tantos de ellos. A veces son más los pobres que los ricos. Entonces, claro, los pobres sí, pero primero Cristo. Ustedes van a tener siempre a los pobres, dice el Señor, y espero que ustedes sean compasivos con ellos. Sin embargo, nuestra devoción es primero al Señor. Y de esas palabras se pueden sacar unas inferencias, ¿no? O unas conclusiones. ¿Cuáles? La primera, la tarea primordial de la iglesia es servir a Cristo. Esa es la tarea primordial. Lo mejor que uno puede hacer por una persona necesitada y pobre, la mayor riqueza es evangelizarlo. Evangelizarlo, hablarle de Cristo. Porque ¿de qué le sirve a uno darle 100 pesos o 1000 pesos o más si lo deja hambriento espiritualmente? Esa es la pregunta que hay que hacer, que tenemos que hacernos.
La tarea de la iglesia entonces no es la erradicación de la pobreza. Jesús dice, siempre habrán pobres entre nosotros. Y cada día que pasa me doy cuenta de que eso es verdad. Desde que el mundo existe y desde que Adán cayó en el pecado y entró el pecado en el mundo, hay pobres y hay ricos. En los tiempos de Jesús habían pobres y ricos. Y siempre habrá pobres y ricos. Ahora, la erradicación de la pobreza es un buen ideal, claro que sí, qué mejor, ¿no? Que no hubiera pobreza, claro. Y por eso es que los gobiernos tratan de hacer algo, y en estos días que se acercan las elecciones, salen entonces los políticos diciendo, yo les voy a dar todo lo que necesitan, voten por mí porque yo tengo el programa político y social mejor. Y tratan de decir miles de cosas y hacer miles de promesas y decir que ellos van a erradicar la pobreza. Bueno, ojalá lo logren hacer, pero la tarea de la iglesia es anunciar la erradicación del pecado, del egoísmo, a través de la salvación en Cristo. Nuestra tarea es predicar el Evangelio. No convertirnos en una institución de beneficencia, ni en una cosa por el estilo. Y para eso, pues claro, Dios tiene que cambiarnos el corazón para que nosotros no seamos como Judas, claro. Entonces, ayudar a los pobres es responsabilidad y privilegio de cada cristiano, claro que eso es cierto. Tenemos una responsabilidad y la Biblia dice que la primera responsabilidad que nosotros tenemos es con los de la iglesia, los que están adentro, los que forman parte del cuerpo de Cristo. Si aquí hay una necesidad de alguien, nosotros tenemos que visitar a las personas, evaluar la situación y ayudarla en la medida de nuestras capacidades y de nuestras posibilidades. Eso lo manda la Biblia. La iglesia tiene que preocuparse por sus miembros y especialmente por aquellos que están con graves problemas y necesidades. Pero tenemos que dar también con sabiduría. Nosotros no podemos promover la mendicidad. Y aquí tenemos un gran problema en Bogotá ahora, ¿no? ¿Sabe qué me dijeron hace unos años? ¿Sabe cuál es la capital de la mendicidad en Colombia? Es Pereira. ¿Sí? Usted va por una cuadra y se encuentra a lo menos 10 pidiéndole plata. Que no tengo, que el niño, que la niña, que no sé qué, que bueno, y miles de cosas. Pero nosotros no estamos para promover la mendicidad. Nunca se va a acabar ese problema si hacemos eso. Hay que dar con sabiduría al que verdaderamente lo necesita. Y uno no debe esperar que la iglesia sea la que hace eso, sino que es mi deber como cristiano. Evaluar la situación, mirar, ver si es cierto, qué necesidades y ayudar en la medida de mis posibilidades. Y por eso, a veces en las iglesias uno encuentra a mucha gente que piensa que todo el dinero de la iglesia debe dedicarse a la obra social. Todo el dinero debe dedicarse a la obra social. El dinero de la iglesia, no el propio, sino el dinero de la iglesia. Y por eso hay muchos que a veces dicen, yo no doy mi diezmo a la iglesia porque yo amo mucho a los pobres. Mejor yo lo reparto entre algunos conocidos que conozco que están mal. Ahí hay un vecino, ahí hay una señora. Yo cojo mi diezmo y lo reparto entre los pobres. La iglesia no. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Que yo tengo que coger mi ofrenda para el Señor y repartirla entre los pobres. Esa tarea es de la iglesia, no es de usted. La Biblia dice es que sí, usted debe de ayudar a los pobres, pero con su dinero, no con las ofrendas que pertenecen al Señor, o el diezmo que pertenece a Él, porque el diezmo es para el sostenimiento del culto a Dios y para avanzar en la predicación del Evangelio.
Entonces, ayudar a los pobres sí es una obra de gracia personal, claro que sí, pero haciéndolo como se debe de hacer. Por eso en 2 de Corintios 9, 8, 9, 2 de Corintios 9, 8, 9, 2 de Corintios 9, 8, 9, ¿qué dice el apóstol? Dice lo siguiente, está hablando de la iglesia, por supuesto, cuando dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Pero da a los pobres, pero como lo hemos explicado, ¿no? Aquí no está hablando de ponerse uno a dar monedas en los semáforos, monedas por ahí, para promover la mendicidad y cosas de esas. Y el 10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y sigue hablando otras cosas. Entonces la persona que es desprendida reparte con generosidad. Y aquí hay una promesa que será bendecida en abundancia, cuando da no solamente a la iglesia, sino también a los que verdaderamente lo necesitan. Ahora nosotros sabemos que Dios tiene planes con cada persona, ¿no? En su divina providencia. Pero Dios hace prosperar por regla general al justo. Aún en medio de las pruebas, si nosotros estamos en el Señor, Él nos dará una actitud de fe y esperanza aún en medio de las pruebas. Y la regla general es que el que reparte en abundancia, tendrá en abundancia también para dar. Pero para eso hay que entregar nuestra vida al Señor, porque antes de uno ser cristiano, poco generoso es muy egoísta, pero después de que Dios cambia nuestro corazón y nos transforma, uno empieza a tener una disposición diferente hacia estos temas. Entonces, como conclusión, podemos ser como María, ofrendando al Señor sin importar el precio, o podemos ser como Judas y los que se dejaron convencer por él, cayendo en la murmuración, ¿no? Despilfarro, ¿no? Eso no hay que hacer eso, pero era porque él quería la plata para él. Servimos al Señor con lo mejor ahora, mañana ya no puede haber la oportunidad, mañana ya no, ahora. Podemos ser un buen ejemplo para otros en lo que decimos y hacemos. Y Dios pide de nosotros que no seamos hipócritas. Judas estaba ahí con Jesús, pero nunca fue sincero. Aparentó una piedad falsa. Era un falso cristiano, metido ahí como un traidor, esperando la oportunidad de ser usado, pero por el diablo. Hermano, usted ha sido tentado por el diablo pensando que es un desperdicio ofrendar generosamente a la iglesia. Cuando yo me convertí al Señor, entendí que yo tenía que ser un mayordomo de Dios y tenía que ofrendar con generosidad. Después de 2 años de escuchar predicaciones, al fin el Señor me abrió la cabeza, el entendimiento, y entendí, empecé a hacerlo, y nunca he parado de hacerlo desde ese entonces. Y por eso decimos que tenemos que pensar en esto.
o somos tentados para murmurar, ¿no? Siempre en las iglesias ahí pasa lo mismo que pasó en esa noche o en esa cena del Señor. Siempre hay gente diciendo en las iglesias, no, pero esa plata, eso es como mucho. Y mire el pastor, mire el carro que tiene, ¿sí lo ve? No, yo creo que aquí yo no doy nada mejor, eso aquí tiene mucha plata. Así hay gente murmurando y dañan a otros que son generosos. ¿Tiene nuestra adoración al Señor la aprobación de Dios? ¿Podrá el Señor decir de nosotros muy bien? Lo felicito porque ha hecho una buena obra conmigo, ha hecho una obra hermosa, como lo que hizo María con él, en muestra de su generosidad, de su gratitud por el Dios que la había salvado, por Cristo que la había salvado y le había dado una vida nueva y un corazón nuevo. Nosotros tenemos ese agradecimiento por nuestro Señor, es lo que debiéramos pensar y analizar. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo es usted con sus ofrendas a Dios? ¿Le da lo mejor o por ahí de lo que le sobran? Si acaso me sobra, vamos a ver. Eso tenemos que definirlo y pensarlo y tomar una decisión muy personal. El Señor dijo, el que da, recibirá también. Dios ama al dador alegre. Vamos a orar.